Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas por estar. Un nuevo encuentro en la Secretaría de Educación Municipal. Hoy la verdad que tenemos un invitado de lujo y la verdad que tenemos un tema que siempre es interesante, que atrapa y que tiene que ver con los debates sobre la educación de adultos y la formación profesional. ¿Quién mejor para hablar de esta cuestión que Pedro Schiuma? Pedro lo voy a presentar brevemente. Seguramente muchos y muchas de quienes hoy están siguiendo lo conocen muy bien, pero yo me voy a permitir leer algunas líneas acerca de la trayectoria de Pedro. Pedro es marplatense, es un convecino marplatense, es ingeniero electricista con orientación electrónica, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata. Es máster en Ciencias del Estado y especialista en gestión educativa. Fue, entre otras cosas, asesor en educación en el Senado Nacional y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Fue director de Educación y Trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es exdirector de Educación de Jóvenes y Adultos en la provincia. Se desempeñó como asesor en formación profesional en provincia de Buenos Aires y también en el Ministerio de Educación de la Nación. También con una larga trayectoria, Pedro, en el campo sindical, docente en SADOP, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en la provincia. Y actualmente, luego de un exitoso paso por la gestión pública, volvió a sus cargos anteriores. Es director del Instituto Superior Técnico en Cava y coordina a nivel nacional la educación de adultos y formación profesional de la UOCRA. Pero más allá de todo esto, Pedro, yo lo decía en la fallida presentación que tuvimos la semana pasada, donde Pedro convocó tanta gente que nos explotó la plataforma que teníamos preparada para escucharlo, lo decía que Pedro además es un amigo y la verdad que es un orgullo presentarlo, pero además, realmente ha tenido un paso exitoso por la gestión. Por eso me parece que es importante escucharlo y que nos proponga esto de hablar acerca de las continuidades, los desafíos que tenemos por delante en la educación de adultos y la formación profesional. Así que, Pedro, todo tuyo. Bueno, gracias Sebastián. Sebastián Puglisi es un docente además muy destacado y muy querido en Mar del Plata, además de ser el secretario de Educación actual. Nos conocemos de hace muchos años y realmente para mí, bueno, es un honor y un orgullo que me permitan hablar de este espacio, de la municipalidad, de donde yo soy, que es Mar del Plata. Y fundamentalmente además porque Mar del Plata tiene una tradición educativa muy importante para aquellos que no lo conocen, junto con otros distritos de la provincia de Buenos Aires, son distritos que han hecho un desarrollo educativo a nivel municipal, tiene podríamos llamar un sistema educativo propio, tiene 84 servicios a cargo de la Secretaría de Educación, tiene 10 centros de formación profesional o escuelas de formación profesional, tiene 2 bachilleratos de adultos, un instituto superior de formación técnica, un instituto superior de formación docente, tiene 33 jardines de infantes, 17 escuelas primarias, 17 secundarias y tiene una escuela de danza y una escuela de arte dramático, lo cual conforma realmente un verdadero sistema educativo que el municipio y Sebastián, yo sé que con mucho cariño, lo trabaja todos los días y cuida para que realmente estén las cosas en orden. Así que realmente es un orgullo que desde esta Secretaría de Educación me hayan convocado para esta charla y para poder empezar a charlar algunos temas. Yo quiero empezar con una frase que el otro día leí de Marie Curie que dice que uno nunca puede ver lo que ha hecho, solo puede ver lo que le falta hacer. Y lo que queremos hablar más que nada es eso, de qué es lo que nos falta hacer. Y pensar lo que nos falta hacer después de que uno estuvo en la gestión, de que volvimos a los lugares que frecuentábamos antes de estarlo, como es la Unión Obrera de la Construcción y como es el instituto donde soy director, y que nos permiten empezar a pensar y a probar nuevas ideas, nuevos dispositivos, con el objetivo de aportar a lo que es una política pública que aspiramos a que se transforme en una política de Estado. Hay un conjunto de la sociedad importante que ve
que los mayores de 18 años necesitan imperiosamente terminar su escuela secundaria y necesitan tener calificaciones profesionales para poder insertarse en el mundo laboral o bien para poder ser emprendedores con sus propios emprendimientos, sus propias pymes, sus propias micropymes. Eso genera que la sociedad vea ese tema, se preocupe y reclame. Por eso fue un poco lo que pudimos ver en todo este tiempo de indefinición que hubo sobre secundaria con oficio, sobre fines, que había un reclamo, que el Estado se hace cargo en los distintos niveles de gobierno, el gobierno municipal, provincial o nacional, y eso se transforma en una política pública, dado que el Estado busca actuar y busca darle respuestas a esos requerimientos de la sociedad civil. Después, si esa política pública tiene una continuidad, se transforma en una política de Estado. Pero para empezar a analizar esto, de cuál es el punto en el que estamos hoy, yo quiero hacer un análisis de situación, de cómo está esta política pública en general, y hacerlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista laboral. Porque, vuelvo a reiterar, hoy lo que estamos viendo, la necesidad de que los mayores de 18 años en nuestro país puedan terminar la secundaria y puedan tener una calificación profesional para el mundo laboral. Si lo vemos desde el punto de vista del sistema educativo, leyendo quizás la conocen, Rosa María Torre, que es una pedagoga ecuatoriana, que fue ministra de Educación y que suele escribir mucho sobre educación de adultos, que es muy interesante. Ella marca que si tuviera que representar en una línea de tiempo el sistema educativo, esa línea de tiempo estaría dividida en tres partes. Una parte que va de 0 a 5 años, una segunda parte que va de 6 años a 17 y una tercera parte que es de 18 años en adelante. Ella, una de las cuestiones que dice es que justamente la sociedad en general habla mucho de la etapa del medio, de 6 a 17 años, donde le agrega los 24 o 25 años, que es el tiempo que lleva una carrera universitaria, y no habla mucho de los dos extremos de esa línea de tiempo, ni de los niños de 0 a 5 años, ni de los adultos mayores de 18 años. Dice que por lo general están invisibilizados en las políticas educativas en América Latina y en el mundo en general. Por otra parte, si uno analiza qué es lo que las políticas educativas que de la vuelta a la democracia para aquí en Argentina se han llevado adelante, encuentra que hay tres líneas de política educativa que se han dado constantemente, lo cual en principio es bueno eso, que es las reformas curriculares, la infraestructura y el tema del salario docente y las condiciones laborales. Esas tres políticas son por lo general con las que arriba un ministro cuando se hace cargo del ministerio. Y sin embargo, ninguno habla tampoco de los dos extremos del sistema educativo, ni siquiera del nivel inicial, de la importancia que tiene, más allá que hubo algunas acciones, como fue la obligatoriedad, que se va ampliando y que nos encontramos con el problema que no tenemos infraestructura, jardines de infantes para dar respuesta a ello. Ni tampoco hablan de lo que es el otro extremo, que es la educación y el trabajo, el vínculo de la educación y el trabajo. Muchas veces en los discursos en general escuchamos hablar de la vinculación educación y trabajo, pero que queda a veces en el discurso y que no pasa a acciones concretas. Eso desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista laboral, hay algunos datos que yo quiero compartir y que quiero que veamos. Nosotros, una de las cuestiones que hay que buscar mucho en las políticas públicas es trabajar con evidencias, y no hay mejor evidencia que los datos. Estas evidencias, uno durante mucho tiempo trabajó con lo que era el censo. Los censos se hacen cada 10 años y ahora en esta sociedad tan vertiginosa, a veces 10 años es mucho. Entonces el otro censo, el último fue en el 2010, el censo tocaría este año, no creo que se alcance a hacer este año, sino que muy probablemente se pase para el año que viene por la cuestión de la pandemia. Son fotos que se sacan cada 10 años. La manera que hay de poder trabajar con datos más precisos es dentro del INDEC, lo que es la encuesta permanente de hogares, la EPH conocida, donde hay una serie de datos muy interesantes, porque además de ser datos generales, son datos también que están dados por provincia y por aglomerados urbanos.
La encuesta permanente de hogares es una encuesta, es muestral, no trabaja con toda la población del país, pero trabaja con un número muy importante. A nivel nacional, trabaja con una muestra de 28 millones, es importante, estamos hablando casi del 70% o más de la población, y a nivel provincia de Buenos Aires de 14 millones es la muestra. Cuando uno va a ver el tema del nivel educativo de la población en el último trimestre del 2019, confirma algunos números que nosotros veníamos ya trabajando y diciendo. A nivel país, el 28% de esa muestra, el 28% de la población, que se podría generalizar prácticamente, no tiene terminados sus estudios obligatorios. No tiene primaria o secundaria o ambas. En este caso, equivale a 7.800.000 personas. Y en el otro caso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, mayores de 18 años que no tengan terminados sus estudios obligatorios, estamos hablando de 4.200.000. Que si ustedes recuerdan, si ponemos el tope en los 65 años para ver la población económicamente activa, estamos hablando de los 3.100.000 que venimos hablando ya desde hace varios años. Y eso equivale al 31% de la población de la provincia de Buenos Aires. Esos son dos datos importantes que yo quiero que ustedes los recuerden, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, que es nuestro ámbito por lo general de actuación. Si les interesa, busquen la encuesta permanente de hogares. Estas mediciones se hacen sobre 31 aglomerados. Un aglomerado justamente es Mar del Plata. Mar del Plata tiene el dato de que llega al 29% la cantidad de ciudadanos que no tienen sus estudios obligatorios, lo cual es un poquito menor que el 31% que tiene la provincia, pero tiene el dato que preocupa, que la tasa de desocupación es el 11,1%, que está por encima de lo que es la media del país, que era 8,9 en ese momento. Ayer leíamos en los diarios que está aumentando al 10,4, pero ese es un dato. Mar del Plata tiene un poco mejor el nivel educativo, pero tiene más alta la tasa de desocupación. Hay otro dato que si ustedes entran ahí les interesan, pueden ver lo que es el conurbano. Ahí habla ya de una palabra que ahora conocimos todos y se hizo muy famosa, que es el AMBA, que es esa región, ese aglomerado entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Bueno, ahí habla de región Buenos Aires y la abre en conurbano y en Ciudad de Buenos Aires. Y en el conurbano preocupa porque el porcentaje de ciudadanos que no llegan, que no tienen terminado su nivel obligatorio educativo, llega al 39%, y la desocupación es del 10,8%. Entonces estamos 2 puntos prácticamente arriba de la tasa de desocupación promedio de la Argentina, y estamos 8 puntos arriba del porcentaje del 31% que no tienen sus estudios obligatorios en provincia. Acá estamos en el 39%. O sea, son datos que no nos asombran a aquellos que hemos estado en la gestión. Muchos de los que están acá, que veo que van entrando, que son muchísimos, nos conocen por toda la trayectoria y el trabajo que vienen haciendo, tanto en formación profesional como en educación de adultos. Entonces eso nos preocupa y nos preocupa mucho. También viendo esa misma encuesta y el INDEC, podemos tener datos del tema ocupación y el tema desocupación vistos y cruzados con el nivel educativo. Y acá llegamos a datos que son importantes para poder después nosotros llevar adelante, y ustedes en cada uno de los lugares donde están, acciones de política concreta. Cuando vemos la tasa de ocupación, aquellos que tienen trabajo, con todas las características que tienen estas mediciones, que toma como trabajo el trabajo informal, son bastante amplias, nos dice que el 34% tiene solamente educación primaria, el otro 66% tiene secundaria el 42% y el 24% tiene estudios universitarios o superiores. O sea, hay un 34% que pese a tener solo primaria todavía tiene trabajo, pero que cada vez ese índice va bajando y es menos el porcentaje que solo con primaria puede acceder al trabajo. En cuanto a los desocupados, cada 100 desocupados encontramos que el 40% tiene solo primaria, el 49% tiene secundario y el 11% tiene estudios superiores o universitarios. O sea, como podemos ver, ya no hay duda, algo que siempre venimos diciendo y venimos repitiendo, en cuanto a que hay un piso para el acceso laboral y es tener el secundario terminado. O sea, en los últimos 2 o 3 años, los puestos de trabajo que se han generado nuevos o que han reemplazado
todos tienen la exigencia de la escuela secundaria terminada, y eso también lo vemos en fines, en los CENS, cuando se acercan la gente a querer terminar la escuela, de la necesidad de terminarla para poder tener un trabajo mejor. El nivel secundario se está transformando en el piso, entonces, de poder acceder al mundo de trabajo. Y esto, el no tener secundario, imposibilita muchas veces, como es en el caso de la asignación universal por hijo, poder transformar lo que muchos hablan y cuesta. Dicen, ¿por qué no se transforman los planes sociales en puestos de trabajo? Y ahí es donde tenemos un serio problema, porque para poder transformar los planes sociales en puestos de trabajo hace falta tener calificaciones educativas y calificaciones laborales. Si uno analiza la asignación universal por hijo, el 60% no tiene terminado el secundario, y eso es lo que dificulta cualquier tipo de poder transformar esos planes por la baja calificación educativa que tienen los beneficiarios. Por eso era muy importante todo el trabajo que se hacía de articulación con los planes sociales para que pudieran terminar sus estudios. Ustedes mismos muchas veces comentaban que a veces iban sin muchas ganas, pero que después con el tiempo se daban cuenta de la necesidad y la importancia de terminar sus estudios. Entonces, a modo de conclusión, yo quiero hacer hincapié en esta primera parte, y para terminar con el análisis y pasar a las acciones más concretas, porque si no, un vicio que tenemos por lo general es que vivimos haciendo diagnósticos y nos quedamos en el diagnóstico. Entonces, yo quiero destacar esto. Y hay un dato que pasó ahí, que a propósito yo no lo remarqué, lo remarco ahora. Si ustedes ven en los porcentajes de desocupados, hay un 49% que está desocupado pese a tener el nivel secundario terminado. Y eso empieza a ser un dato que nos está diciendo que ese piso que era tener la secundaria ya no alcanza. O sea, en términos matemáticos, es decir, la secundaria es una condición necesaria para poder acceder al mundo laboral, pero empieza a no a ser suficiente. ¿Por qué no empieza a ser suficiente? Porque necesita, sí o sí, la calificación laboral, la calificación profesional, lo que nos da, y ahí es donde entra a jugar fuertemente, la formación profesional. O sea, hoy tener el secundario muchas veces no alcanza para el acceso al mundo laboral, y hace falta la calificación profesional que nos da, con sus distintos niveles, la formación profesional. Y de ahí es donde viene la importancia de la formación profesional, de esta alianza que tenemos hace varios años entre la educación de adultos y la formación profesional, que se vio plasmada y con mucho éxito, y que todos hablan, y lo veíamos hace poco, en lo que es la secundaria con oficios. Pero más allá de eso, la necesidad de que un individuo tenga esas dos calificaciones. Esto nos marca que ya tanto la educación de adultos como la formación profesional dejaron de ser parte de un sistema educativo compensatorio para que alguien que quería terminar su escuela lo pudiera terminar, o alguien que quisiera aprender un oficio fuera, sino que pasan a ser cuestiones centrales para generar la movilidad social en una persona. Sobre todo en los sectores más vulnerables, con menos calificaciones, van a adquirir la herramienta que le permite lograr esa movilidad social, sin dudas es la educación, y es la educación en su formación general y en su formación profesional. Y esto tiene también, en este mundo globalizado, no para copiar recetas, que cuando hemos copiado no nos ha ido bien, pero sí hay que mirar, y hay que mirar qué pasa en el mundo, y bueno, uno mirando mucho lo que es España y lo que es Alemania, que en algún momento nosotros, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires tuvimos el sistema dual, que es una creación de Alemania, que todavía hasta hace unos años seguía funcionando, por ejemplo, en la planta de Volkswagen, que consiste en que los chicos del ciclo superior de las escuelas técnicas van a trabajar a la planta, por lo general eligen a los mejores alumnos, obviamente, y los llevan a trabajar a la planta, y después muchos quedan trabajando en la planta. Eso, si se pudiera generalizar, sería magnífico, pero decía que Alemania trabaja con eso, trabaja mucho con formación profesional. España está trabajando con formación profesional. España hace 3 años le cambió su denominación al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es Ministerio de Educación y Formación Profesional. Ellos tienen el ciclo superior de la secundaria, las escuelas técnicas. Ellos engloban en formación profesional lo que son las escuelas técnicas nuestras, y le dan mucha importancia a eso, y a una formación laboral dice que tienen del sistema educativo y una formación laboral para el empleo.
Y la preocupación que ellos tienen es cómo traccionan que muchos estudiantes en el ciclo superior del secundario elijan la formación profesional y no tanto las carreras tradicionales universitarias, un problema que también tenemos nosotros, y también buscan calificar sobre todo y recalificar a los mayores de 18 años, porque uno de los problemas que ellos estiman es que para el 2025 el 49% de los puestos laborales que tienen va a necesitar tener una calificación de formación profesional equivalente a lo que sería el nivel 3 nuestro hoy, o sea, una calificación media tirando a alta. O sea, ellos ven eso y por eso es el apresuramiento y cómo están poniendo muchos recursos humanos y económicos para generar una recalificación de los mayores de 18 años, además de la terminalidad educativa. Dicho esto, yo quiero pasar con este panorama de lo laboral y lo educativo a cuestiones concretas y a 3 cuestiones concretas que yo quiero encarar en este rato que tenemos, que para mí son 3 líneas de acción que tenemos que profundizar. La primera es la articulación de educación de adultos y formación profesional, de la cual hemos trabajado y hemos hablado muchísimo. Necesitamos ese trabajo en conjunto, por esto que yo decía antes. Se ha recorrido un largo camino, se ha recorrido una gran articulación. En adultos hemos hecho grandes cambios, muchos de los que veo que están acá han sido protagonistas. En la educación primaria de adultos, esos cambios han sido muy profundos porque han abarcado un diseño curricular, han abarcado un postítulo, han abarcado las asistencias técnicas en servicio. O sea, se ha hecho un trabajo profundo donde ha cambiado un poco, hemos buscado con el diseño curricular empezar a trabajar con los contextos problematizadores de nuestros estudiantes. O sea, que además de aprender, puedan rescatar y descubrir cuáles son los derechos y sus deberes. O sea, la formación para la ciudadanía, la formación para el conocimiento. Hemos hecho un gran avance, hemos hecho un avance también importante en contexto de encierro, con el postítulo, donde todavía falta mucho por recorrer, y nos ha costado un poco más hacer un avance en la educación de adultos en lo que es la secundaria. Por lo menos un avance, diríamos, desde el punto de vista oficial. Seguimos todavía con planes de estudio muy viejos, me han escuchado decirlo esto, que son de la época de la ley federal, algunos hasta de la época de la dictadura militar, y que no, enciclopedistas, y que no, realmente no alojan a nuestro estudiante cuando llega un censo, cuando llega un fines. Ahora, esto, de alguna manera, en la secundaria también ha variado, porque con el esfuerzo de inspectores, de directores y de los propios docentes, han empezado a trabajar el abordaje basado en proyectos, basado en problemas, se han dado cuenta que no podían seguir con una educación de adultos escolarizada, una educación de adultos que no sea moderna. Creo que en su momento nos interpeló el FINES, los docentes generaron un vínculo que después se trasladó a los CENS también y que es central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la posibilidad que ese vínculo sea el que sostiene la trayectoria educativa de nuestros jóvenes y adultos. Muy necesaria hoy, muy necesaria en este tiempo de pandemia. Nosotros, la educación de adultos y la formación profesional también, compartimos el mismo sujeto. Y ese sujeto, por lo general, es un sujeto vulnerable. Y hoy es el que peor la está pasando en esta situación, es donde cuesta mantener la continuidad pedagógica, porque muchas veces la preocupación de nuestros estudiantes es la continuidad de sus posibilidades de vida, de su ingreso, de mantener una familia, de tener un trabajo, de tener un ingreso. Entonces, el acompañamiento ahí es central, por eso yo quiero seguramente felicitar a todos los docentes que veo, tanto de primaria como de secundaria, en las redes sociales, cómo sostienen con cadenas de WhatsApp, cómo sostienen con el Facebook, cómo suben sus actos, los actos que han hecho, las continuidades pedagógicas, ver a los adultos estudiando y ver cómo están sosteniendo además la trayectoria de ellos, ya no solo educativa, yo diría una trayectoria de vida, realmente emociona. Y creo que eso es algo que la educación de adultos y la formación profesional tenemos muy claro y desde hace mucho tiempo. Pero a mí me gustaría reflexionar rápidamente y dar 4 líneas del sujeto de la educación de adultos y que ese mismo sujeto de la formación profesional. Yo una de las cuestiones que creo que es central en la educación en general, que hoy está,
que nosotros todavía seguimos formándonos como docentes con un sujeto que prácticamente no existe en general. Cuando somos profesores de secundaria, se nos forma para un adolescente que ya no es ese adolescente que encontramos en el aula. Y muchas veces, una de las cuestiones es que yo veo que en general hay algunos compañeros docentes que no lo tienen claro, o a veces los mismos funcionarios no tienen claro. Cuesta que alguien imagine al sujeto nuestro, al sujeto de la educación de adultos, a ese sujeto de entre sobre todo 18 y 25 años, que es el gran porcentaje, un 60-70% de la población de nuestras escuelas tiene esa edad, que puedan imaginar cuál es la situación de ellos. Por eso yo quiero referirme a 4 ejes de ese sujeto, 4 características, 4 dimensiones que son importantes que tengamos en cuenta. Y que esto también, esas dimensiones se podrían analizar para otros sujetos. O sea, cuál es el chico que uno recibe en la primaria, cuál es el chico que uno recibe en la secundaria, el adolescente, cuál es el adulto que nosotros recibimos. Y ahí, esas 4 dimensiones, una primera es la biografía educativa y la biografía laboral. Central, saber ese estudiante, esa persona que viene a estudiar, cuál es su biografía que tiene, la biografía de vida, pero fundamentalmente la educativa. ¿Por qué ha dejado? ¿Por qué tuvo que abandonar? Si fue un problema en la escuela, si tiene un problema en la casa, cuál es el contexto social en el cual él se mueve. Es central eso, la trayectoria educativa y la laboral, porque a partir de ahí es donde empezamos el proceso de enseñanza-aprendizaje que todos conocemos. No podemos enseñarle a alguien mayor de 18 años si no recuperamos los conocimientos que extraen, si no recuperamos su historia de vida. Es desde ahí donde hay que comenzar. Por eso escucharlo, atenderlo, comprenderlo, es central para generar ese vínculo que va a sostener la trayectoria. Es central para poder formarlo como ciudadano y para poder formarlo con el conocimiento. Y hoy donde además se suma la formación profesional para poder formarlo también en las calificaciones laborales necesarias. Entonces, ese es el primer eje. La trayectoria, la biografía educativa y laboral. Hay que conocer la biografía educativa y laboral de cada uno de los sujetos que nosotros tenemos en el aula. El segundo punto es la vulnerabilidad social. La gran mayoría de los estudiantes que nos llegan a nosotros a terminar la escuela en adultos, tanto en primaria como en secundaria, son vulnerables socialmente. Ustedes se acuerdan, hace 1 año y medio, en el 2018, hicimos esa evaluación, esa prueba Avanzar, que fue sobre una muestra de 6.000 estudiantes, 3.000 de fines de tercer año, segundo cuatrimestre, 3.000 de CENS de tercer año. Queríamos ver si realmente estaban aprendiendo y si había diferencia en los aprendizajes de lengua y matemática entre CENS y fines, cosa que quedó demostrado que no, y que eran buenos el resultado tanto en lengua como en matemática. Pero había una tercera encuesta, una encuesta socioeducativa, que para nosotros terminó siendo la herramienta de evidencia más importante que pudimos acceder, porque de ahí sacamos muchísimos datos que nos pinta el contexto en el cual vienen nuestros estudiantes. Contexto doloroso muchas veces, pero contexto también esperanzador. ¿Por qué doloroso? Doloroso porque el 77% no tiene simultáneamente agua, luz, gas y cloaca. Algunos de esos 4 elementos básicos que nosotros tenemos en casa no lo tienen. El 77% de esa muestra de 6.000. Y el 19% vive en condiciones de hacinamiento, o sea, no tiene ninguna. Son duras, esos datos son datos duros porque nos muestran que tenemos un sujeto muy vulnerable. Ahora, decía también esperanzador, y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque el 69% estaba obteniendo un título con el secundario que era superador del título que tenían sus padres. Y esa movilidad es buena, y esa movilidad nos ratifica la importancia de la educación. Y el 89% de esa muestra de 6.000, iba a seguir estudiando un estudio superior en un instituto técnico, un instituto de formación docente o en una universidad. Y eso también es bueno, porque nos significa que el esfuerzo que hace un adulto o un joven en volver a la escuela es porque tiene claro cuál es su proyecto de vida o qué es lo que quiere emprender. Por eso vuelve. Y que vuelvan muchos es buenísimo. Entonces, hay una característica de vulnerabilidad social que tenemos que tener en cuenta a la hora de que cuando con políticas públicas queremos hablar sobre el tema del transporte, el tema de Plan Progresar, el tema de acceso a los bolsones del SAE o a los bolsones de comida,
O sea, muchas veces se olvidan de este sujeto, y es un sujeto muy vulnerable. Entonces, es central partir de esa vulnerabilidad para que las políticas compensatorias puedan llegar a ellos. Pero puedan llegar a ellos también de una manera real. Nosotros mucho tiempo venimos sosteniendo en la gestión anterior misma, por un lado el tema del boleto estudiantil, que no pudimos lograrlo, pero por otro lado también a nivel nacional el progresar. Es una herramienta válida, pero es una herramienta que no llega a la gente de nuestros barrios. Cuesta muchísimo que un joven de un barrio alejado nuestro, en el fondo del conurbano, por ejemplo, pueda acceder a esa, o en el medio rural, pueda acceder a ese beneficio. Hoy cuesta, lo están viviendo ustedes seguramente, la inscripción online en Fines. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sujeto que hay que conocerlo, que hay que ir a buscarlo, que muchas veces hay que inscribirlo, que hay que acompañarlo, que no conoce el centro, que no puede tomar porque quizás ni tiene un colectivo en el fondo de donde está para moverse hasta el centro, a un lugar a donde tiene que inscribirse, o no tiene conectividad y mucho menos los medios virtuales para hacerlo. Entonces hay que acompañarlo, hay que hacerlo. Está bien tener esos datos, pero hay que tener cuidado porque no todo el mundo muchas veces puede acceder. Y es importante el acompañamiento, por eso es importante la figura de los coordinadores, de los tutores sociolaborales, de todos aquellos que, como decíamos cuando hablamos por lo general del aprendizaje significativo, son el andamiaje, usando una figura de la construcción, el andamiaje que sostiene a ese joven o ese adulto hasta que empieza a caminar solo por su trayectoria educativa. Entonces, el primero es la trayectoria educativa y la trayectoria laboral, la segunda es la vulnerabilidad social. El tercer punto es el tema del territorio, otra dimensión. El tema del territorio es un tema importante porque trasciende lo físico. La construcción del territorio es una construcción cultural, una construcción de relaciones sociales, no es solamente lo físico. Ese territorio tiene una importancia muy grande para nuestro sujeto, porque le genera seguridad estar en su territorio, en su barrio, poder terminar en su barrio la escuela, para él es muy importante, más allá de lo económico, del traslado, del gasto, poder terminarla en su medio, en su propio lugar, donde se cruzan historias, relatos, proyectos y la vida misma en general, donde en una ubicación determinada puede lograr a alguien que lo asista, y de ahí fue el éxito de las bocas únicas distritales en su momento, cuando en todos lados tuvimos en la provincia. Me acuerdo que en Matanzas llegamos a tener 9, 3 en cada uno de los cordones, donde la gente podía acercarse sin necesidad de ir del barrio al centro o sin saber a dónde tienen que ir. Entonces, la importancia de la territorialidad, de marcar el territorio, que tengan la oferta educativa en el territorio. Y eso se logró con Fines, esa es la verdad. Los CENS nos quedaron por ahí en el centro, en los lugares más centrales, porque venían de antes, se abrieron algunos también en los barrios, pero el lugar donde podíamos llegar muchas veces con las comisiones de Fines, como aula fuera de sede del CENS, eran los que nos garantizaba que podíamos llegar al territorio, que podíamos vencer ese impedimento que a veces tiene el territorio. Y con las bocas únicas distritales fue el lugar donde pudimos lograr que haya una identificación del barrio con ese lugar, que es el lugar que les generaba la posibilidad de terminar sus estudios. Y la cuarta dimensión que yo quiero que también podamos analizar y tener en cuenta es el tema del tiempo. El tiempo en general en nuestra sociedad hoy, a todos nos falta tiempo, el tiempo es importante, el tiempo, todo lo medimos con la variable tiempo. Y nuestro sujeto también. ¿Por qué? Porque siente que perdió tiempo al haber abandonado la escuela, al tener que haberla postergado. Entonces quiere recuperar ese tiempo. Pero ahí hay que tener cuidado. Ni muy lento, ni tan rápido como para que choque en la primera curva. ¿Esto qué quiere decir? Hay que buscar el dispositivo adecuado para el sujeto adecuado. De ahí la importancia de las BUD, donde estaba el inspector, directores y coordinadores docentes que lo asesoraban. A veces hay estudiantes que necesitan sentarse los 3 años en la escuela, hay otros que por lo que les falta pueden hacer educación a distancia, hay otros que por lo que les falta pueden ir es bueno que hagan el secundaria con oficios. O sea, el tiempo no tiene que ser ni lo suficientemente largo para esclavizarlos, para escolarizarlos. Hoy yo creo que no podemos seguir pensando, y yo sé que hemos evolucionado muchísimo en esto, en una escuela de adultos escolarizada que pretenda que el adulto o el joven vaya de lunes a viernes, los 5 días. Creemos en dispositivos más flexibles, de 3 días, con tutorías,
educación a distancia, semipresencial, una serie de herramientas que tienen que tener ustedes en el territorio, el director, los docentes, para de acuerdo al sujeto ir poniéndolas en práctica e ir trabajando con eso. Hay alumnos, hay estudiantes, sobre todo en primaria de adultos, que quieren ir todos los días, son los estudiantes, nosotros llamamos más estudiantes sociales, y que bueno, que está bien que sea así, como puede pasar también en la secundaria, y pueden ir los 5 días, con 3 días de clase y 2 días de tutoría. Pero nosotros necesitamos garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda garantizar en 3 días con las tutorías. ¿Por qué? Porque el sujeto nuestro también trata de tener empleo si no lo tiene, trata de trabajar, tiene una familia, entonces muchas veces no se tiene el tiempo suficiente para ir los 5 días. A veces terminan haciendo acuerdos así que no va a los 5 días y se le pasa la asistencia, pero eso en definitiva lo perjudica porque se dan contenidos cuando él no está que después no se pueden recuperar. Entonces lo que tenemos visto, y han sido muy buenas las experiencias en muchos CENS, que yo veo que acá están los directores hoy y pueden dar testimonio, esto de los 3 días, de la tutoría, en secundaria con oficio con 4 días, porque se enseña el empleo también, se enseña el oficio, perdón. Entonces, eso es importante. Entonces, estas son las 4 dimensiones de nuestro sujeto. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque las características del sujeto son las que nos permiten avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son las que nos permiten diseñar un currículum que sirva en el aula, son las que nos permiten hacer materiales, son las que nos permiten pensar nuevos dispositivos ajustados a lo que demanda el territorio. Es central conocer el sujeto que nosotros queremos llegar. Si no conocemos si nosotros no conocemos el sujeto al cual queremos educar, seguramente no vamos a poder implementarlo como nosotros quisiéramos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de ahí es la importancia de este sujeto que yo quiero que nos recordemos que nosotros formamos en ciudadanía, formamos en el conocimiento y formamos para el trabajo también con la formación profesional y con nuestros centros de formación profesional. Nosotros necesitamos que prácticamente cada sede de fines, cada CENS, cada centro de formación profesional se transformen o tengan dispositivos, los FP de terminalidad educativa, con secundaria para FP, con secundaria para oficios, o los CENS, las escuelas primarias de adultos, tengan también articulaciones fuertes para garantizar la continuidad de sus estudiantes, que los CENS tengan alguna sección con secundaria con oficio para darle la posibilidad que el joven o el adulto elija trabajar y estudiar con un oficio. Entonces, nosotros tenemos que pensar como una integralidad lo que es la formación profesional y lo que es la educación de adultos. Hoy no podemos pensarlo como compartimentos estancos. Así que eso yo quiero destacarlo. Ojalá que pronto podamos avanzar en secundaria de adultos con la aprobación de un diseño curricular que realmente sirva para que nuestros jóvenes y adultos puedan transitar el secundario con contextos problematizadores, con situaciones problemáticas, formándose para el trabajo. Esta sería la primera línea, hay mucho más para abundar, pero por razón de tiempo no quiero, porque aparte la conocemos, y quiero detenerme más en las otras 2 líneas. Entonces, una línea de acción es educación de adultos y formación profesional. Una segunda línea de acción, y que ya se invierte y tiene como centro también el tema laboral, y nosotros ahí acompañamos, es lo que en la provincia de Buenos Aires, diríamos, es una coordinación activa con la Agencia de Acreditaciones de Competencias Laborales y Saberes Socialmente Productivos. ¿Qué es esto? Desde el año 2003, cuando se crea el COPRED, se crea una agencia de acreditación de competencias laborales, que después en el 2006 se introducen dentro de la Ley de Educación de la provincia. La agencia de acreditación de competencias laborales es una estructura que permite, por sectores laborales, por ejemplo la construcción, ir a un lugar, a una obra, a un obrador, y certificar sobre todo a aquellos que son idóneos de un oficio que no tienen una certificación profesional, que la conocen por la práctica laboral de años que vienen desempeñándose, le permite certificar distintos niveles de esa formación profesional. Entonces, por ejemplo, un electricista puede certificar montador electricista, que es el nivel 1, y quedar en situación de prepararse para el nivel siguiente, que es el instalador electricista domiciliario. Ese momento
que ha tenido su desarrollo en la provincia de Buenos Aires, fue creado cuando Mario Porto era director general de escuelas, ha pasado distintas etapas, no ha tenido la explosión que nosotros creemos que tiene que tener. Si nosotros empezamos a acreditar por la necesidad que ahora tiene el mundo laboral, las certificaciones de los distintos sectores laborales, mecánicos, metalmecánicos, de energía, de construcción, de gastronomía, seguramente cuando estamos certificando los niveles de formación profesional, vamos a encontrar jóvenes y adultos que tienen que ir a completar algún trayecto o que aprobaron un trayecto y quieren seguir otro, pero seguramente vamos a encontrar muchos de esos trabajadores que no tienen terminados sus estudios obligatorios. Y ahí es el momento donde tenemos que articular, eso no hemos podido lograrlo, la verdad, articular la educación de adulto con la formación profesional para que, detectados esos trabajadores con un dispositivo, como puede ser la secundaria para formación profesional o la secundaria en entornos laborales que nosotros desarrollamos con un tutor, pueda, o bien en el mismo obrador, si es un obrador grande, o bien en el centro de formación profesional, que debería estar accesible al lugar, permitir que esos jóvenes y adultos puedan terminar el secundario solamente, o que puedan terminar el secundario a su vez que terminan de certificar la formación profesional en las cuales se lo evalúa. Ese es un momento importante, un momento que hay que desarrollar y que yo creo que sería muy importante para la recalificación y calificación laboral de los trabajadores, y sería muy importante también a la vez para hacer que puedan terminar sus estudios obligatorios. Eso es una herramienta con un potencial muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de hace 17 años. Hoy es el gran tema, por ejemplo, en España, que ellos están invirtiendo muchísimo dinero más en la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales. Hoy las otras provincias, Ciudad de Buenos Aires, empiezan a crear agencias de acreditación de competencias laborales. En la provincia de Buenos Aires tenemos un camino recorrido. Yo creo que hay que aprovecharlo. Y creo muy importante que no se haga solamente la calificación laboral, porque necesitamos que esa calificación laboral vaya acompañada de la calificación educativa y se los ayude a terminar esa calificación educativa. Y para eso tenemos instrumentos, el secundario para FP, el secundario en entornos laborales. Entonces, esa es una segunda dimensión que estamos trabajando. Yo quería contarles hoy qué estamos haciendo, qué estuvimos haciendo estos 6 meses. Estamos trabajando, estamos avanzando con algunas jurisdicciones provinciales en estas herramientas, estamos ayudando a diseñarlas, estamos empezando una prueba piloto en el sector de la construcción para que después esté ofrecida también a otros sectores laborales. Y la tercera dimensión que yo quería referenciarme en esta tarde-noche es la articulación con los institutos superiores de formación técnica. Una herramienta importantísima son los institutos superiores de formación técnica. Yo creo que de lo más, junto con la educación de adultos, en su momento, uno de los sectores más invisibilizados de la educación, del sistema educativo en general y de la provincia en particular. Primero porque la gran mayoría, no hay en todas las regiones, la gran mayoría son mixtos. ¿Qué es esto? Que están juntos en un mismo instituto, son mixtos porque son formación docente y formación técnica, y muchas veces la verdad no tienen nada que ver una cosa con la otra. El Instituto Superior de Formación Técnica necesita otro espacio, necesita talleres, necesitamos formar técnicos para oficios duros, como se llaman fundamentalmente. Entonces cuesta eso. Entonces fue un paso haber sacado, yo creo, la dirección del Instituto Superior de Formación Técnica, haberla dividido, formación docente por un lado y formación técnica por el otro. Creo que ahora hay que dar identidad a esos institutos para que sean institutos solo de formación técnica, con un director, con un regente, con gente que conozca de ese tema, de los oficios sobre todo duros. Y creo que hace falta abrir por lo menos uno por cada región, y ni hablar en los distritos más grandes. ¿Para qué? Para poder ofrecer tecnicaturas cortas de 5 cuatrimestres o de 6 cuatrimestres, que por lo general es en lo que oscilan por la cantidad de horas que marca el régimen nacional que se necesita para una carrera terciaria. La mayoría oscilan entre 5 cuatrimestres y 6 cuatrimestres, y que de esa manera permita hacer una articulación con adultos más profunda. Nosotros tenemos articulaciones, hay muchas articulaciones, pero acá estamos nosotros experimentando y buscando una articulación más fuerte. ¿A qué me refiero con una articulación más fuerte? En el diseño curricular que nosotros está presentado en el Consejo General para su tratamiento en algún momento,
Uno de los bachilleratos que creamos era el bachillerato con orientación en informática. En ese bachillerato, todas las horas de formación orientada eran certificaciones de formación profesional. O sea, era prácticamente un secundaria con oficio dentro del diseño curricular. O sea, el estudiante hacía el primer año, que si ustedes recuerdan era un primer año de formación general que era común a todas las orientaciones, y a partir del segundo año ya entraban las orientaciones más específicas. Una orientación concreta en la informática era que el estudiante hacía segundo y tercer año con las materias de la formación orientada, esas materias de formación orientada eran certificados de formación profesional, y cuando terminaba se llevaba el título de bachiller con orientación en informática, más una certificación de nivel 3, que es el máximo nivel, de programador de informática, de programador de software. Con esa certificación, además de ser una herramienta importante para tener trabajo, con esa certificación, si seguía, lo tengo anotado porque si no me olvido, pero si seguía la tecnicatura superior en desarrollo de software o de analista de sistemas, cualquiera de las dos tecnicaturas que tiene la provincia de Buenos Aires, con esa certificación se ahorraba el 23% de la carrera. Son carreras que tienen 5 cuatrimestres. O sea que prácticamente en 2 años y hasta en un poquito menos, hacía su carrera de técnico superior en desarrollo de software o en analista de sistemas. Imagínense esta situación. Un chico que abandonó, un joven que abandonó en noveno de polimodal, sabemos bien que cuando viene a hacer su secundario entra en segundo año, entra justo para la formación orientada. Hace 2 años de formación orientada, se lleva el certificado de nivel 3 de formación profesional de programador, entra a una tecnicatura de estas, hace 4 cuatrimestres, o sea, 2 años más, porque se ahorra el 23% de la carrera. En 4 años transformamos a alguien que no tenía secundario en un técnico en programación, en un técnico de desarrollo de software. 4 años. Fíjense cómo en 4 años la educación, la formación profesional, la formación general, le pueden cambiar seguramente la vida a una persona que en un sector de la industria como es la del conocimiento, que hoy va a ser vanguardia en los próximos años en generadora de trabajo. Entonces, ese es algo, por ejemplo, que está en el diseño curricular de secundaria que todavía no se aprobó. Otro ejemplo, que es hoy ese ejemplo, en el caso de secundaria con oficios, ¿por qué es tan importante y por qué se la defienden tanto, con tanto cariño, que se la han apropiado? Imagínense si los 3 oficios son montador electricista, electricista de inmueble e instalador de sistemas de generación de energía renovable, en 3 años se lleva esas certificaciones. Montadores de nivel 1, el de energía renovable y el de electricista de inmueble son de nivel 3. Son 3 certificaciones importantes para poder desempeñarse laboralmente. Pero además, si va a seguir la tecnicatura superior en gestión de energías renovables, vuelve a ahorrarse el 23% de la carrera. O sea, se ahorra 528 horas cátedra de 2.288 horas cátedra. Esta es una tecnicatura, la de energía renovable, que lleva 3 años, son 6 cuatrimestres, se está ahorrando un cuatrimestre y un poquito más. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene hacer este tipo de articulaciones, porque insisto, en 4 años, en 5, estamos transformando y estamos produciendo la movilidad social de estas personas, de estos sujetos, con carreras técnicas superior que son muy importantes, no solo por la certificación, sino imagínense por cómo, como dicen vulgarmente los chicos hoy, cómo le abre la cabeza a estas personas, de haber pasado la angustia de no tener el secundario a poder tener certificaciones de formación profesional y a tener un título de técnico superior en sectores que son muy demandantes, como son la informática, la energía renovable. Si quieren un tercer ejemplo que se podría abundar mucho, es en el caso de, nosotros siempre insistimos mucho que se podría articular, y hay una experiencia secundaria con oficio con el sector salud, con los SEBAS nuestros, los 19 SEBAS que tenemos en la provincia, en esa carga horaria, poner certificaciones de formación profesional y que después le permitan ahorrarse también un 20, un 23% cuando siguen tecnicaturas superiores de enfermería, de laboratorio u otras tecnicaturas del sector de salud. En definitiva, estamos hablando, estamos profundizando, y creo que habrá que hacer así con las otras orientaciones que tienen los bachilleratos en gestión y administración, en ciencias sociales, en otras de esas, de ver de qué manera parte del recorrido que hace el estudiante nuestro ya adulto le sirve para certificar los estudios superiores,
no bajando el nivel de enseñanza ni el nivel de aprendizaje, sino potenciándolo y saliendo rápidamente a conseguir inserción laboral de la mano de la herramienta potencial que es la educación. Ese es el tema central. Fíjense que hemos hablado salud, energías renovables o energía y el tema de informática. Esos tres sectores son tres sectores que están llamados en el futuro a tener una gran demanda de mano de obra. Cualquiera de esos van a ser generadores en el futuro de mano de obra. Entonces, esto es una de las herramientas que estamos también, de alguna manera, profundizando mucho para poder avanzar. Ya termino, ahí lo veo a Sebastián. Yo siempre, los que me escuchan están acostumbrados que soy medio larguero y me voy y me olvido del tiempo, pero quiero terminar con 3 o 4 conclusiones que me parecen centrales. Necesitamos avanzar mejorando los índices educativos. ¿Por qué? ¿Por mejorarlos? No, porque mejorar los índices educativos significa que hemos mejorado en la formación de ciudadanos, hemos mejorado en la formación de oficios, hemos mejorado en la reinserción de los sujetos que se han equivocado alguna vez en la vida y están en contexto de encierro, que puedan volver a la sociedad. Algo que a mí siempre me preocupa y me produce grandes desafíos es cómo hacemos para pasar de las frases reales o las frases hechas a la acción. ¿Cuántas veces escuchamos, necesitamos que más termine en la escuela? Bueno, hagamos que más termine en la escuela. ¿Cuántas veces sentimos, necesitamos que se formen en determinados conocimientos porque es lo que habrá trabajo en el futuro? Bueno, hagamos que se formen en esos trabajos que habrá trabajo en el futuro, que se formen en esos estudios que ayudarán a tener trabajo en el futuro. ¿Cuántas veces escuchamos investigaciones de la Universidad de Buenos Aires o de muchos que dicen la educación en contexto de encierro permite que al salir en libertad la tasa de reincidencia baje del 55 al 15%? Bueno, hagamos que todos los que están en contexto de encierro puedan terminar su escuela y que no se transforme en una lucha cotidiana con el servicio penitenciario, con justicia, por los espacios, por los horarios, por los lugares. Necesitamos eso. Si todos estamos convencidos que un recluso, alguien que está privado de su libertad, si estudia, si termina la primera y la secundaria, después se reinserta, bueno, apostemos a eso y hagámoslo, no demos más vuelta. Entonces, ahí hay que pasar de esas frases vacías a hechos concretos, acciones concretas. Por eso es importantísimo que yo celebro, la verdad, la resolución que salió en Fines en abril y que ahora se está, si Dios quiere, en el segundo cuatrimestre va a arrancar. ¿Por qué celebro? Porque esa resolución de Fines, y permítame que lo diga claramente, rescata mucha de la experiencia que nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que los que la escribieron conocían, porque los conozco, nuestra experiencia en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la resolución de Fines Nacional Nueva habla del tutor presencial o del tutor virtual, está hablando de educación a distancia, habla del tutor por materia o del tutor por área, está hablando de secundaria para FP, está hablando de secundaria rural, está hablando de secundaria en entornos laborales. O sea, está hablando el Fines de que quiere adaptarse y salir de lo tradicional, y que es muy bueno, el trayecto secundario y el deudores de materia, quiere salir a nuevos formatos. Y eso es lo que habilita la nueva resolución de Fines a nivel nacional, y eso va a permitir entonces que la provincia pueda seguir implementando el secundaria rural, el secundaria para FP y el secundaria en entornos laborales. Lo que hace falta para la implementación de cualquier política es tener voluntad política. Yo me convencí en mis años de gestión que cuando se usa, hay una frase que se usa mucho en la administración pública y en la política, no hay partida presupuestaria, no alcanza el presupuesto. Yo creo que no es así. Los presupuestos están, lo que hay que hacerlos más eficientes y hay que tener la voluntad política de qué es lo que se quiere lograr y poner toda la energía en eso. Entonces, eso es la voluntad política y es la que permite que todo se pueda implementar. Entonces, eso yo quería un poco decir, me quedaron algunas otras cosas más. Preparémonos, yo creo que después de la pandemia, en general, hay que pelear una mayor inversión educativa. Los presupuestos de educación y de salud tienen que crecer, eso yo creo que no hay duda ya. Si hay algo que aprendimos en estos tiempos feos de pandemia, es que la salud y la educación son prioridad. Por un lado la salud, por otro lado la educación. En educación nos va a pasar, como ha pasado en otros momentos de crisis, que va a crecer, va a haber un aumento significativo de matrícula de adultos y de matrícula de formación profesional, va a haber un crecimiento de las matrículas en las escuelas primarias y secundarias
de gestión estatal por un corrimiento de matrícula de privada al estatal por la crisis económica. Va a haber un aumento de matrícula en los institutos de formación docente, porque se busca en épocas de crisis, como pasó en el 2001, como fue así, que se busca el trabajo docente como un trabajo seguro, entonces crece la matrícula. Entonces, para todo eso, para dar respuesta a todo eso, necesitamos una mayor inversión educativa. Muchas veces escucho, y cuando se dan grandes charlas y eso, escucho que dicen, lo que pasa, el problema de la educación es que el 90% son salarios y queda un 4% para bienes y servicios y un 6% para infraestructura. Yo digo, si el presupuesto fuera el doble, el peso de los salarios sería el 45% y no el 90%. Entonces, no se trata de la manta corta, de lo que se trata es de duplicar la inversión en educación como se trata de duplicar la inversión en salud. Tenemos que cambiar la cabeza, los que somos funcionarios o hemos sido, y los presupuestos tienen que empezar a armarse a partir de salud y de educación y de lo social, para después lo otro y no viceversa. Entonces, yo quiero, para terminar, quiero decir que esto, lo que sería bueno es que se cree un plan estratégico a nivel nacional para esto. Yo creo que están dadas las condiciones y ese plan estratégico que pase a ser una política de Estado. Creo que hace falta crear un plan estratégico de cómo en 4 o en 8 años se puede hacer que ese 4 millones en la provincia o 7.800.000 en la nación, en 8 años poder transformarlo realmente en sujetos que tengan terminado la secundaria y que tengan calificación laboral para alguno de los sectores estos, para insertarse en el mercado laboral o para ser emprendedores, empresarios, pymes, micropymes. No hay que hacer seguidismo tampoco de los mercados laborales, porque los mercados laborales muchas veces se basan en la econometría y maximizan su ganancia y no se preocupan mucho por el trabajador. Hay que formar trabajadores con el conocimiento y como ciudadanos. No se es buen profesional si no se es buen ciudadano. Por eso la formación profesional, hay que capacitar a los instructores, hay que formarlos, tenemos que profesionalizar la formación profesional para que también la formación profesional forme ciudadanos y forme el conocimiento aplicado, como es en definitiva un oficio. Yo quiero terminar con otra frase, como empecé con una frase, hay una frase que me encantó, que es de Bertrand Russell, que dice, la razón no es la causa de la acción, es la pasión su única causa y la razón su regulación. Sigamos teniendo pasión por la educación de adultos, por la formación profesional, porque seguramente muchos de nosotros llegamos alguna vez por primera vez a la educación de adultos o a la formación profesional y nos quedamos allí porque vimos que con ella podemos transformar la vida de miles y miles de alumnos que se pueden de esa manera consolidar como personas, pueden cumplir sus sueños y pueden vivir más dignamente. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que creo que toda la audiencia que tenemos y que te quiero contar se sostuvo durante los 58 minutos que estuviste hablando, y eso tiene que ver con la pasión que le ponés, con lo interesante de lo que decís. Pero digo, si pudiéramos escuchar, seguramente habría un aplauso muy grande para cerrar tu exposición. Realmente muy, muy claro, te agradecemos mucho porque le das mucho nivel a este espacio. Preguntas casi no hay, en realidad hay muchas reflexiones, mucha gente que te saluda desde toda la provincia, realmente desde toda la provincia, y sí hay mucho apoyo a lo que decís. Me quedo con uno de Miriam La Rosa, a ver si... a ver, ahí aparece una. Mira, este año particular dice que se recuerda los 200 años de la muerte de Belgrano. Quiero poner a la luz su pensamiento en relación a la educación. Dice, educación como motor de cambio y educación como oportunidad de trabajo. Me gustaría que reflexiones un par de minutos antes de cerrar sobre esto y bueno, ya cerramos este encuentro. Bueno, Belgrano fue un patriota que la educación fue un tema central en su vida, tiene muchísimas frases. El otro día yo leía una que la puse en mi Facebook, que decía que brindar educación era sembrar el alma. No tengo duda que con la educación es la herramienta del cambio, es la herramienta más revolucionaria que hay. El problema es generar las condiciones para aquellos que están más, ahí alguien decía, lo leía al pasar, vulnerados, puedan realmente a través de la educación acceder y llegar a poder transformar su vida. Y eso es la educación lo que transforma la vida. Y la educación yo creo que soy un convencido que transforma nuestras sociedades. O sea, si nosotros tuviéramos más educación, si esos 4 millones en la provincia tuvieran educación, estuvieran formados como ciudadanos, tendríamos menos violencia, menos inseguridad, menos problemas seguramente.
Ahí al no pasar por la escuela secundaria y muchas veces tampoco por la primaria, el problema es que no se forman como ciudadanos. Yo siempre, los que me escuchan saben que digo esto. La escuela, primero que nada, forma ciudadanos. Belgrano lo que quería era formar ciudadanos. Y después sí, obviamente te inserta en un escenario laboral la formación educativa que tenés. No es, siempre lo decimos, no es lo mismo alguien que desarrolla un oficio si no tiene la secundaria que si no lo tiene. Entonces, eso es central y Belgrano, a través de su testimonio de vida, ha dado muchas cuestiones, toda la famosa discusión de las escuelas de Belgrano, las escuelas que donó Belgrano. O sea, es alguien que ha puesto de su peculio plata para la educación. Entonces, es realmente grandioso lo que ha dicho. Y yo creo que sí, o sea, yo estoy convencido que los cambios vienen con educación. Si nosotros tuviéramos más porcentaje de ciudadanos, de bonaerenses, de argentinos que hayan terminado la secundaria, estaríamos mucho mejor. Pedro, una vez más, un agradecimiento enorme en nombre de la Secretaría de Educación Municipal, pero también de estos cientos de bonaerenses que te estamos siguiendo desde toda la provincia, insisto, y lo recalco porque nosotros semanalmente en la Secretaría de Educación tenemos este tipo de encuentros, pero hoy lo has hecho realmente un encuentro provincial, por lo que te agradecemos mucho. Nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo y ojalá tengamos la oportunidad de seguir encontrándonos por acá. Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo te quiero agradecer, Sebastián, por la invitación y quiero agradecer también a todos los que se han conectado. La verdad los miré de reojo mientras hablaba, pero realmente es un placer, un gusto que estos temas como la educación de adulto y la formación profesional tengan estos espacios y que tenga tanta gente que trabaja. Hay muchísimos que trabajan en soledad, muchas veces en rincones, en barrios, en la provincia, haciendo un gran esfuerzo para lograr transformar esos lugares, que están convencidos de esto que yo digo. Entonces yo lo que les digo es que sigan trabajando. Hay momentos donde se trabaja mejor, momentos donde no se trabaja tan bien, pero no importa, pero pasan esas cosas. Y yo creo que lo que uno vive cuando le entrega una certificación, un título a un joven o a un adulto de formación profesional porque terminó un curso de un oficio o en la educación de adultos o en alfabetización, realmente tiene un valor que es... uno no puede dimensionarlo, porque es el valor que le da a esa persona y cómo le cambia la vida. Entonces, nosotros estamos transformando vidas, 1, 2, 100, 1000, no importa. Hay que seguir trabajando, no hay que venirse abajo, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo un esfuerzo y hay que seguir reclamando para que cuando nos toca ser funcionario, realmente seamos lo suficientemente inteligentes y tengamos la suficiente yo diría, ética intelectual como para hacer que las cosas se cumplan más allá de los gobiernos de turno. Yo creo que hay que generar que esto sean políticas de Estado y que no que se transformen en herramientas que varían de acuerdo a los gobiernos de turno. Uno puede ponerle un matiz más, un matiz menos, pero estas cosas tienen que ser políticas de Estado porque si no, se nos va la vida y se nos va el país si no transformamos estas cuestiones. Gracias. Que así sea, Pedro. Muchas gracias a vos. Saludos para todos. Gracias. Un saludo a todos. Gracias.